En Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas. Me voy a meter aquí a un terreno un poco... Vamos a tratar de entender algo que quizás no es tan simple. Y así, a manera sencilla, usted puede estar de acuerdo. Yo creo que todos, hay una especie de consenso social de que se tiene que... la ley del dominio tiene que ser una ley. Uh-huh. Pero cuando usted habla con algunos abogados y un poco para profundizar en esta ley, que lo que permitiría al Estado es pues hacerse dueño de bienes que fueron adquiridos de manera ilícita. Eso se oye muy bien y yo creo que no hay nada en desacuerdo en torno a eso. Pero cuando usted entonces verifica como los detalles de esta ley, entonces ahí usted quizás o por lo menos yo me sentiría más tranquila sabiendo que se debe de hacer un debate jurídico y técnico, no necesariamente político, sobre este tema para llegar a la mejor ley de extinción de dominio que se pueda tener en la República Dominicana. De inicio, yo quiero explicarle que la ley de extinción de dominio es una ley que le da facultad al Ministerio Público, en este caso porque es el órgano ejecutor, de hacerse dueño de bienes de terceros, de ciudadanos, sin la necesidad de una condena. Por ejemplo, nosotros nuestras leyes establecen que si una persona fue condenada por corrupción administrativa y esa persona tiene una serie de bienes, el Estado puede incautar, puede hacerse dueño de esos bienes cuando hay una sentencia. Lo que establece la ley de extinción de dominio es precisamente que aun cuando no existe una sentencia, le da poder al Estado de hacerse dueña de esos bienes. El mejor ejemplo para explicar esto es lo que sucede y lo que hemos visto. Quizás como sociedad hemos sido víctimas de eso, sobre los casos de narcotráfico. Usted tiene a un dominicano que es procesado en Estados Unidos, que es condenado por narcotráfico en Estados Unidos, que cumple su condena por narcotráfico en Estados Unidos, llega a la República Dominicana, tiene una serie de bienes que el Estado no puede tocar. Y sobre eso yo creo que no hay ninguna discusión porque se entiende que el Estado en esos casos sí debería tocar esos bienes porque hay un proceso legal que ya sucedió en otros países, que ya fue un confeso narcotraficante que todo el mundo ya conoce y entonces el Estado ahí interviene. Pero ¿qué pasa? Que así como en los casos de narcotráfico es tan evidente que el Estado pueda hacerse dueña de esos bienes, existen otros casos que no necesariamente pueden ser tan evidentes. Nosotros hace ya un tiempecito hicimos un trabajo un poco descubriendo estos detalles y parte de las preocupaciones que tienen los abogados, porque estamos hablando de una discusión meramente jurídica, es que esto en otros casos puede afectar incluso derechos de terceros. Si por ejemplo, y le voy a poner un caso, si por ejemplo usted heredó una casa y esa casa resulta que fue de una persona que se sobreentiende que fue por el que se hizo dueño de esa casa, o sea que obtuvo esa casa gracias a la corrupción administrativa, era político y usted recibió esa casa como herencia. El Estado podría intervenir y hacerse dueño de esa casa que es suya, que usted la adquirió, que si bien fue por origen ilícito, usted no ha cometido ningún delito sobre ese origen ilícito. Usted no tiene nada que ver, usted recibió esa herencia, por poner un ejemplo. Y así hay otros detalles, porque la ley, de acuerdo al documento, yo no sé si se ha dado alguna modificación, pero la misma ley establecía que el Ministerio Público tendría luz verde para ejercer una extinción de dominio sobre bienes y decía sobre bienes con diversas causas, incluidos los de origen lícito, que sea, y lo pongo entre comillas, confundido con bienes de origen o destino ilícito. O sea que incluso la misma ley establece
que si puede ser confundido con un origen ilícito, el Estado podría hacerse dueño de ese bien. O sea, y estamos hablando de que, ya lo dije en el inicio, se trata de un poder que se le da al Estado cuando no hay una condena. Hay un bien, déjame terminar y después entonces hacemos la conversación. Hay un bien que puede ser confundido, el Estado podría tener el poder sobre ese bien. Entonces hay otros detalles que se dan. Aquí se habla mucho de la retroactividad de la ley que si es retroactivo o no. Señores, aquí hay mucha gente que quizás no le caiga bien lo que voy a decir, pero la Constitución Dominicana en el artículo 110 dice muy claramente que las leyes no son retroactivas. Y si se pasa esa ley de extinción de dominio, tomando en consideración la retroactividad, que es lo que mucha gente quiere, porque entiende que cosas del pasado siguieron y se ejecutaron, o sea que funcionarios del pasado, sobre todo, se hicieron ricos y el Estado podría, y se quiere que el Estado intervenga sobre esas cosas que sucedieron en el pasado, pero lamentablemente la retroactividad de una ley constitucionalmente no es posible. Entonces, si eso, yo no soy abogada, pero yo entiendo que si eso pasa con esta condición de retroactividad en una ley, que es lo que mucha gente quiere y que es lo que el PLD dice que no, que es parte de la conversación, esto no pasa 2 días en el Tribunal Constitucional, porque la Constitución en ese artículo no hay forma de interpretar lo contrario. Entonces, señores, yo creo que sobre todo, y yo siento que la sociedad merece una conversación, un debate serio, jurídico, técnico sobre esta ley de extinción de dominio, para que nosotros tengamos la mejor ley de extinción de dominio, no una ley para perseguir cosas, para perseguir políticamente, porque yo creo que nos merecemos algo más que eso, y ojalá y el Congreso de la República Dominicana y los partidos políticos y los tantos abogados que tienen el Congreso de la República Dominicana y nuestros partidos puedan sentarse a debatir, a ser serios, a reconocer que aquí existe, que esta ley es necesaria y que sobre la base de esa necesidad se debe de agotar un proceso de conversación para dar con una ley que no vulnere derechos, y que no sea una ley de venganza tampoco. Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo.